Bueno, pues por primera vez les digo muy buenas tardes. Se siente raro, ¿no? Que estemos aquí en la tarde en lugar de la mañanita, pero Dios es bueno, que podemos estar reunidos este día en su nombre. Y mientras yo ordeno mis cosas, obviamente este servicio no es tan preciso como otros. No sabemos dónde están las cosas ni qué orden vamos a seguir. Así que dense un baño de paciencia mientras yo abro aquí mis cosas. Esta tarde vamos a tener oportunidad de compartir la palabra en el libro de Santiago, pero también vamos a poder orar al final del servicio por muchas cosas que necesitamos estar orando, por nosotros y por la iglesia. Así que vayámonos preparando para lo que sigue. Voy a sacar el micrófono porque me siento raro con la cosa. Esa cosa viéndome. Capítulo 2 de Santiago es muy rico. Así que pensé si debía iniciar con esta ilustración o no, porque es una ilustración muy furris. Pero como no se me ocurrió otra mejor, déjenme decirles de qué se trata. Imagínate que tú trabajas en una oficina, trabajas en un lugar donde hay mucha gente y uno de esos días te da mucha hambre. Es cerca del mediodía, desayunaste cualquier cosa y tienes un hambre muy fuerte. Así que decides ir a la tiendita y pues de lo que hay ahí te encontraste un paquetito de canelitas que dijiste, sí me está llamando, ¿no? Regresas a la oficina y abres el paquetito y cuando sacas tu primer canelita te das cuenta de que hay una persona viéndote, ¿verdad? Entonces dices, ¿gustas una? Y bueno, la persona toma el paquete y saca una galletita, pero luego te das cuenta de que hay otra persona a un lado y esa persona saca otra galletita y si mal no recuerdo vienen 6 y bueno, se acabó la bolsita antes de que le tocara una a cada quien. Y tú estás ahí con tu galletita pensando, pues ¿para qué fui a la tienda a comprar por una galletilla? Nada más se me va a despertar el monstruo. Igual a lo mejor estás razonando, pues ¿para qué agarraron una cada quien? Hombre, mejor que se coma uno solo todas las 6 galletitas a ver si le hace algo, le hace mella al hambre. ¿Cómo te haría sentir? ¿Cómo te haría sentir esa historia? No es que a mí me haya pasado, estoy sacando de la imaginación completamente esta historia, pero si te hubiera pasado a ti, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo maneja un cristiano esta situación? O lo que es lo mismo, ¿debe un cristiano manejar esta situación de manera diferente que un no cristiano? ¿O es igual para todos? Quizá la pregunta más grande es, ¿cómo la fe del creyente se expresa en la vida diaria cuando uno se mancha los pies de polvo por andar en el camino? Hoy estaremos hablando de cómo se expresa una fe que está viva. Y vamos a la carta de Santiago, al capítulo 2. ¿Tienes tu Biblia? Este es el momento de buscar Santiago, capítulo 2. Y vamos a leer, vamos a usar todo el capítulo, los 26 versículos, pero vamos a arrancar con la primera sección del 1 al 13. Santiago, capítulo 2, verso 1 al 13, dice así. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones?
Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Esta primera sección nos da el primer desafío para una fe viva, para expresar una fe viva. Y luego vamos a ver la segunda sección que nos dará el segundo desafío para una fe viva. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude al entrar a su palabra. Padre Santo, te pedimos que aquí donde estamos, tu Espíritu Santo nos encuentre y que encuentre en nosotros un espíritu sometido, tierra fértil, para que tú implantes, Señor, tu palabra que da vida. Danos esa vida, Señor. Danos ese gozo que necesitamos, porque lo pedimos en Jesús. Amén. La semana pasada vimos que el creyente maduro no es aquel que grita más fuerte en las reuniones, sino aquel que es paciente en medio de las pruebas. Santiago nos dio en el capítulo 1 esa lección. Ahora en el capítulo 2 nos va a dar también un segundo principio de cómo es una persona madura. Y será, la persona madura es quien pone en práctica la verdad. No solamente la conoce, sino que la vive. Así que esta semana veremos que el cristiano maduro no es el que te recita versículos a diestra y siniestra, sino es aquel que lo que sabe lo está viviendo, lo está poniendo en práctica. Santiago quería que sus lectores practicaran la palabra de Dios, por lo que les dio una prueba sencilla. Les pidió reflexionar en qué es lo que pasa con la gente que entra a tu iglesia. ¿Cómo tratan a la gente que entra a nuestra iglesia? La forma en que nos comportamos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios. No podemos ni debemos intentar hacerlo, separar las relaciones humanas de la comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Las relaciones humanas y la comunión con Dios siempre van mano con mano. Y como puedes ver en tu Biblia, si la estás viendo, del 1 al 13 es corrido y luego hay un subtítulo, al menos en mi versión NBI, un subtítulo que va del verso 14 al 26. Algunos estudiosos entonces ven dos ideas, dos partes en este capítulo, pero como vamos a ver nosotros, esas dos ideas están vinculadas en una sola cosa, y es que el cristiano maduro practica su fe, tiene una fe que es viva. Observa conmigo un segundo el tema del 1 al 13. Por ejemplo, en los versos 1
el verso 4 y 9, en el 1 puedes ver la palabra favoritismos. En el verso 4 puedes ver la palabra discriminación. Y en el 9, de nuevo, favoritismo. ¿De qué está hablando esta primera sección? De la discriminación y el favoritismo que hacemos en la iglesia con gente que no nos cae bien. Con gente a lo mejor que es diferente a nosotros o que es de otro estrato social o cualquier cosa absurda que se nos ocurra. De eso se trata la primera sección, el favoritismo y la discriminación cuando tratamos a las personas de manera diferente. Y este es un reproche que está haciendo Santiago a todas las iglesias judías de su tiempo. Porque recuerdan que la carta de Santiago no fue dirigida a una sola comunidad, sino fue dirigida a todos los judíos que estaban en la dispersión, todos los judíos que eran creyentes. Y al parecer esta era una cosa muy común, muy judía, y bueno, pues yo creo que hasta nuestros días. A lo mejor no le decimos, ay, siéntate en la esquina, pero cuando entra una persona que no es como nosotros, que percibimos que no es como nosotros, pues nadie le habla, le hacemos la ley del hielo, ¿verdad? No haya la persona si pararse, sentarse o a dónde ir, porque encuentra una comunidad de brazos cerrados, ¿no? Que la juzga. ¿Y ese quién es? ¿Quién lo invitó? Esto es un reproche que no debe ocurrir. Fíjense cómo dice el verso 1. Hermanos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. No puede haber fe en Jesucristo y favoritismos y discriminación en la iglesia. Cuando hay visitas en la iglesia empezamos a juzgarlas por su apariencia, antes que por su calidad. Vemos el vestido, el color de la piel, la moda y otras cosas superficiales que están presentes en su vida. Favorecemos a los ricos, ¿saben por qué? Porque esperamos obtener algo de ellos. Somos egoístas y decimos, un rico me puede ayudar, a lo mejor un rico me puede echar la mano, a lo mejor un rico puede dar en la ofrenda. Somos egoístas, favorecemos al rico por nuestro propio egoísmo y hacemos a un lado al pobre porque porque nos hace sentir molestos. El que es pobre normalmente necesita cosas, necesita ayuda. Y esto es algo que no queremos que se lleve nuestras canelitas, pues. ¿Cómo podemos imitar a Cristo en nuestras relaciones humanas? Es muy sencillo, dice el doctor Wiersbe. Viendo a todos con los ojos de Cristo. Si el visitante es creyente, lo podemos aceptar porque Cristo vive en él. Y si el visitante no es creyente, lo podemos recibir porque Cristo murió por él. Cristo es ese eslabón entre nosotros y los demás. Cristo es el vínculo de amor. Cuando nosotros estamos en Cristo podemos relacionarnos con otros porque Jesucristo es ese vínculo que nos capacita para estar unidos. Cualquier otra base que tengamos no daría resultado. Además, quiero que sepan que Dios puede usar de manera poderosa a cualquier persona. Al que tiene una discapacidad, al que es viejo, al que es pobre, al que es feo, al que es tartamudo. Vaya, hasta a ti y a mí nos puede usar. Así que Dios es grande para usar a cualquier persona. Hacemos mal en discriminar, en hacer favoritismos con algunos y no con otros. Y es que estar con gente más necesitada que nosotros realmente produce una incomodidad. Porque al igual que esa bolsita de galletas, nos damos cuenta de que la necesidad es mayor que lo que tenemos. Tenía un maestro en el seminario que un tiempo vivió en Haití. Y decía que la gente era muy pobre ahí, pero pobre así de tierra, ¿no? Pobre, pobre. Era tal la pobreza que cuando tú querías comprar salsa de tomate, de esa salsa catsup, ibas a la tienda y la comprabas por cucharadas. Le decías, deme una cucharada de catsup y te la daban así. Llevabas tu cuchara y
La gente no tenía para comprar el bote completo. Era re pobre. Y cuando tú estás en una comunidad que es tan pobre, que está descalza, y tú traes tus Nike, ¿cómo te hace sentir eso? Pues incómodo, ¿verdad? Porque dices, oye, no traen zapatos, se están lastimando los pies, pero tú no te quieres quitar tus Nike tampoco. Entonces ahí está la incomodidad de todos nosotros, los pobres, por eso nos hace sentir incómodo. Ahora, no estoy diciendo que ser pobre es ser más santo, es ser mejor, que el pueblo es bueno por ser pobre. No, ya la Biblia nos habla de que la persona debe trabajar con sus propias manos y aún dar al necesitado, ¿no? Ese es el ideal de todos. Pero en este mundo injusto, tú y yo sabemos que no todas las personas tienen la misma oportunidad. Hemos conocido gente que nomás no da una y tiene unos puestazos en el gobierno, le sobran los billetes y no tiene ni 2 dedos de frente. Pero pues en este mundo injusto, todo es posible. Igual hay gente que es una eminencia en la universidad, tiene sus doctorados, logra explicar los conceptos más difíciles con toda sencillez. ¿Y qué le pasa? Pues que tiene un sueldito apenas que le alcanza para un bocho, ¿verdad? Así es con el mundo. Quisiera decir que el amor cristiano no deja a la persona tal y como la encontró. El amor cristiano no deja a la persona tal y como la encontró. El amor ayuda al pobre a mejorarse y el amor ayuda al rico a hacerse mejor, a hacer un mejor uso de los bienes que tiene. El pobre puede trabajar, el rico puede emplear su riqueza en ayudar a otros. El amor de Cristo finalmente nos ayuda a todos, al que es pobre y al que es rico. Así que deja que tu fe ame a otros, pues esta es la forma como se ejerce la fe y se madura. Fíjate cómo dice el verso 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que les he platicado cuando llegué a una cierta iglesia a la que yo quería asistir y domingo tras domingo me entré, me senté, me acerqué a personas y nadie me peló. No pude conocer a nadie, nadie quería hablar conmigo. Finalmente me salí, ¿verdad? Después de algunos meses dije, no, pues, ¿para qué vengo, no? Aquí ya están completos. Y eso es triste. Eso es no amar al prójimo como a ti mismo. Porque a ninguno de ustedes les gustaría venir a una iglesia y que los trataran así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos atrevemos a tratar así al que va llegando? Y no nos acercamos a él, y no lo buscamos, y no lo saludamos. No es bueno. Por eso Santiago está jalándole las orejas, dice, la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Eso es lo contrario de la ley suprema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se llama la ley suprema? Porque ahí se resume muchísimos mandamientos de la ley. Si uno amara a su prójimo como a sí mismo, nos saldrían sobrando cientos y miles de mandamientos y leyes que tenemos para actuar con justicia. Si tan solo pudiéramos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y olvídense de esa locura de que, este pasaje enseña que primero debes amarte a ti mismo. No, ya te amas bastante a ti mismo. Lo que debes hacer es amar al prójimo como ya te amas a ti mismo. Ese es el punto de la ley suprema. Deja que tu fe ame a otros. Así es como se madura un creyente. Y la segunda manera como se madura un creyente lo vemos del verso 14 al 26. Vamos a leerlo. Verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana
no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, nunca falta uno, ¿verdad? Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y quiero que noten algunas palabras en esa sección. ¿De qué trata esta sección? Pues por las palabras repetidas podemos verlo. Verso 14, fe y obras. Verso 20, la fe sin obras es estéril. Verso 17, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Verso 22, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y verso 26, la fe sin obras está muerta. Así que claramente la idea principal de esta sección es la relación entre la fe y las obras. La fe y las obras. Mucha gente se confunde pensando que las obras te llevan a la fe. Pensando que las obras te llevan a la fe. Otros piensan que no se pueden acercar a Dios hasta que arreglen su vida. Dicen, no, es que mi vida tiene mucho pecado y Dios es santo, entonces primero arreglo mi vida y luego me acerco a Dios. Sin saber que no pueden arreglar su vida a menos que tengan a Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre la fe y las buenas obras? Cuando decimos obras, estoy queriendo decir las buenas obras, las obras justas. ¿Qué relación hay entre ellas? Bueno, la fe viene primero y se confirma con las obras. La fe viene primero y se expresa a través de las obras. Nosotros creemos en Cristo y somos salvados por esa fe. Y por agradecimiento hacemos y vivimos las buenas obras. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Se fijan? Desde el principio Dios dispuso, ordenó, orquestó estas buenas obras para que las lleváramos a la práctica. El deseo de Dios no es que haya gente así en los altares, ¿no?, con su carita de represión, sino que haya cristianos que obedezcan su palabra, que se atrevan a vivir la vida nueva. Dios ordenó ya buenas obras y espera que andemos en ellas. Tú dices, oye, pero es que no se me ocurre ninguna buena obra. Pues no tienes que inventar el agua tibia, ya Dios las puso para ti.
Lo único que necesitas hacer es abrir los ojos, pedirle a Dios que te ayude a encontrar cuáles son esas buenas obras que Él ya preparó para ti. Nota cómo en el verso 20 y en el 26 nos dice que la fe que no se expresa en obras es estéril y está muerta. Esta declaración ponía muy nerviosos a la gente durante la Reforma. Por eso Lutero dijo, no, esa epístola de Santiago es una epístola de paja. Él acababa de descubrir la salvación por gracia y de repente le salías que la fe sin obras es muerta y dices, no, pues eso no suena como lo que yo creo, lo que yo quiero proponer. Pero si uno lo entiende correctamente, entiendes el momento histórico en el cual escribió Santiago. Santiago es probablemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Probablemente escrita en el año 45 antes de Cristo. Jesucristo ya había muerto y resucitado unos años antes y nadie se le había ocurrido escribir cosas acerca del cristianismo. Santiago era un judío creado dentro de la tradición judía y muchos judíos que se habían convertido desde Pentecostés y subsecuentemente practicaban el judaísmo y practicaban el cristianismo. No veían una separación entre ellos. Pedro y Juan iban al templo a orar a la hora de la oración. Ellos actuaban como si siguieran siendo parte de la religión judía, aunque eran creyentes fervientes en Jesucristo. Les llevó muchos años encontrar cuál era la relación entre ser creyente y ser judío. Lo que está diciendo Santiago no es que el cristiano debe cumplir toda la ley. Nosotros ya establecimos eso en Hechos capítulo 15, cuando da su opinión en aquel concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que dijo, no, a los no creyentes, a los no judíos, no les podemos imponer la ley. Nada más vamos a pedirle que se abstengan de la sangre, de inmoralidad sexual y 2, 3 cosillas. Es decir, Santiago no está postulando que debemos cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Lo que Santiago está diciendo es que la fe auténtica no puede ser estéril. La fe sin obras es muerta, pero no es inexistente. Voy a repetir eso para que te caiga. La fe sin obras está muerta, pero la fe sin obras no es inexistente. Quiere decir que aquí entre nosotros hay personas que honestamente creen en Dios, pero tienen una fe muerta. Y eso les rebota a muchos. ¿Cómo va a ser posible? Claro, si no tienes obras, tu fe pues está muerta, está enferma, tiene un problemón. Sí existe. No estoy diciendo que no eres cristiano, pero eres un cristiano enfermito. Es un cristiano que tiene un problema porque la fe necesariamente se expresa en obras. El que ha creído y entiende lo que el plan de salvación no puede vivir igual. Tiene que ser transformado por ese poder glorioso de Jesucristo. Eso es lo que está tratando de decir Santiago. Y entonces nos da 2 ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de la prostituta Rahab. ¿Por qué esos 2 ejemplos? No tengo la menor idea. Pero allí están. En los 2 casos vemos cómo Abraham obedeció ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar. Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Ofréceme tu hijo, tu único. Y Abraham dijo, Señor, yo tengo una enorme fe en ti. Y no hizo nada. No. O sea, Abraham empacó sus cositas y le dijo, a ver, Isaac, vente. Y no le dijo para dónde iban, ¿verdad? Y seguramente hubo un precio que pagar. Ya les he dicho, ¿verdad? Si yo fuera Isaac, después vería a mi papá y diría, no hombre, que vente ni que nada, ¿verdad? Mejor aquí de lejitos jugamos a la rayuela. Abraham creyó y actuó. No son 2 cosas diferentes, el creer y el actuar. El creer y el obrar. Observen el verso 22. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y luego vemos el ejemplo del 25 en adelante de esa prostituta. Ustedes recuerdan cuando entraron a la tierra prometida y andaban escauteando ahí una de las ciudades
Y había una prostituta que le dijo, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Se les nota de volada. Pero ¿saben qué? Yo creo en Dios. Yo creo que Dios les va a entregar esta ciudad. Así que a ver, escóndanse por aquí porque ya los andan buscando. Ella arriesgó la vida para ayudarle a esos espías porque creía en que había un Dios que estaba con el pueblo de Israel. Y así fue. Así que Rahab actuó. Rahab creyó en Dios, escondió a los espías y además los ayudó a huir por otro camino. Así que podemos ver entonces en todo este capítulo 2 que la cualidad del cristiano maduro es que tiene una fe que obra. Una fe que obra, ya sea por no dar favoritismos, ya sea por amar al prójimo como a sí mismo, o ya sea por hacer que su fe actúe en cualquier otra circunstancia de su vida, como lo hizo Abraham y como lo hizo Rahab. En conclusiones, podemos decir que en su discusión sobre el favoritismo y la insensibilidad ante el necesitado, Santiago abogó por la autenticidad y advirtió sobre el engaño superficial. A Santiago no le interesa tanto cómo tratamos al necesitado que llega a nosotros, sino la forma como cumplimos la ley de Cristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El tema de fondo en los ejemplos que se mencionan es el asunto de la fe en Dios. Santiago escribió esta sección para desafiar a sus lectores a examinar la vitalidad de su fe en Dios. ¿Cómo está tu fe, hermano? A ver, tómale el pulso, ¿verdad? Cuando uno va al doctor, te toman la presión, la temperatura, te ven ahí la garganta. Pero ¿cómo está tu fe? Y dices, no, pues ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo voy a saber cómo está mi fe? Pues muy fácil, ¿verdad? ¿Estás practicando lo que crees? ¿Estás en un lugar cómodo o estás siendo desafiado? Si tú tienes una fe que dices, no, pues yo me presento aquí en la iglesia y hago lo que siempre hago y ya. ¿Está tu fe siendo desafiada? Probablemente no. ¿Estás creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Difícilmente. Porque necesitamos estar poniendo en práctica la fe, aplicando nuestras creencias a la conducta. Y no se crean, puede ser un ejemplo tonto como el de las canelitas. Puede ser cómo le contestas a la persona que te volvió a llamar del banco. ¿Me podría comunicar con el señor Gerardo? Puede ser cualquier cosa de la vida diaria. Pero cuando estamos aplicando nuestra fe a lo que nos pasa al día, entonces estamos madurando, estamos creciendo. Nosotros creemos la Biblia solamente en la medida que la practicamos. Si desobedecemos la palabra que es más importante, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vamos a obedecer las cosas más pequeñas de la palabra. Lo que estoy diciendo es que si tú y yo no nos diferenciamos por amar al prójimo, pues ¿con qué confianza vamos a pensar que estás cumpliendo las minucias de la ley? Sino la ley más grandota, la que es más obvia, la que nos mira la cara cada día, no la cumplimos, vas a andar cumpliendo algunos de los 614 de mandamientos de la ley de Moisés. Hay una fe que ama al prójimo. Hay una fe que obedece a Dios. Una fe que sale sin saber a dónde va a llegar. Esa es la fe que madura. Es la fe que actúa. La fe y las obras tienen que obrar conjuntamente. Si hubiera una frase que yo pudiera subrayar de toda esta sección, estaría ahí en el verso 22. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Nunca separar esas dos. Es una división artificial.
Por eso la fe, la persona madura, tiene una fe viva, que actúa, que hace. El doctor Moody solía decir, cada Biblia debería estar forrada en suela de zapatos. Y lo que quería decir con eso es que la Biblia debe manifestarse en nuestro andar diario. La Biblia está forrada con la suela de nuestros zapatos porque es a donde vamos y lo que hacemos, lo que aspiramos como creyentes. Que lo que dice la palabra es lo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo está tu fe? ¿Te sientes desafiado en tu vida cristiana o estás en una meseta muy cómoda donde ya sabes con quién hablar y qué decir y qué hacer y no ves nada nuevo para ti en el cristianismo? No es porque falten cosas en el cristianismo, es porque tu fe se ha ido enfermando, se ha ido enfriando. La persona que tiene una fe viva siempre vive una aventura, porque Dios tiene grandes obras preparadas para nosotros de antemano. Ya están. Solamente que la persona que vive por la fe las va descubriendo y el que tiene una fe muerta, una fe enferma, no las descubre. Oremos, que Dios nos ayude a descubrir una vida de fe a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a sobreponernos a nuestro egoísmo. Y Señor, que nuestra fe y nuestras obras actúen conjuntamente. Que lo que decimos y lo que creemos trabaje junto con lo que hacemos. Ayúdanos, Dios, a salir del letargo y andar fuera de la barca en pos de ti. Porque lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, estamos agradecidos con nuestros hermanos del puente que nos prestaron este lugar para hoy de emergencia. Al rato vamos a dar algunas instrucciones de cómo queremos dejarlo. Pero antes que nada, quería pues hablar un poquito de dónde estamos y procesar todo este asunto de qué pasó. Básicamente teníamos un acuerdo, ya habíamos pensado en cómo íbamos a aprovechar ese lugar y todas las posibilidades que tendríamos de tenerlo toda la semana, pero la misma noche antes de la cambiada, el trato se deshizo, la señora cambió de opinión y pues que dijo mi mamá que siempre no. Y mientras tanto nosotros ya teníamos que salir de BAM porque en eso habíamos quedado. Y una de las razones por las cuales queríamos salir de BAM justamente tiene que ver con lo que vimos esta tarde. Que en BAM ya era muy cómodo estar ahí. Los que ya estábamos, pues ya sabíamos dónde sentarnos y con quién platicar y ya nos habíamos acostumbrado, estábamos en esa meseta de comodidad. Y la gente que estaba afuera, pues casi no teníamos relación con ella y si alguno llegaba, el guardia le preguntaba, ¿y usted de quién es? ¿Y a quién viene a ver? Pásenme su nombre y otros datos. Entonces era un lugar un tanto más inhóspito para los nuevos y difícil para los enfermos también, los 3 pisos de subida y bajada. Así que por un lado era cómodo, por otro lado era difícil para los nuevos, para los enfermos, y como que habíamos perdido este sentido de ir hacia afuera, de misión, que es el deseo de Dios. Nos sentimos guiados a salir de BAM. Y cuando digo eso, todavía lo sigo pensando, que fuimos guiados a salir de BAM. El asunto es que nos guió hacia un lugar que todavía no sabemos.
ahora sí que vamos de camino, solamente salimos de Ur de los Caldeos, pero no hemos llegado a la tierra prometida. ¿Y dónde está eso? Me vas a preguntar, pues quién sabe, o sea, a estas alturas, yo pensé que ya sabíamos dónde íbamos y todo, pero pues Dios dijo que no, porque por encima de los cambios de opiniones y de las rabietas o de cualquier otra cosa del ser humano, Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera y lo hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo exactamente? Pues no estoy seguro. Yo nada más veo los siguientes pasos que uno va a tomar. No veo todo el camino. Lo único que sé es que Dios permitió que saliéramos de Van. Salimos bien, salimos en bendición. Las cosas que estaban en Van, ahora están apiñonadas en casa de Pablo. Nos está haciendo el favor de tenerlas ahí en su sala. Le invadimos su sala. Queremos encontrar un lugar. Sí, estamos buscando particularmente una casa amplia, porque pensamos que eso nos podría servir para tener reuniones con más frecuencia, y sobre todo una casa donde haya pueblo, digamos, donde haya gente. No en un fraccionamiento cerrado, efectivamente, no en un lugar donde no puede haber estacionamiento. La verdad es que sí necesitamos un lugar de Dios, porque tiene muchas particularidades. Por ejemplo, aquí no sé cuántos vinieron en carro, pero hay ahora sí que se puede estacionar uno en una acera y no molestas a mucha gente, pero son lugares contaditos. A veces tú puedes encontrar una casa y luego todos los demás se quejan de los carros que invaden sus cocheras. Eso puede ser un asunto. Así que mientras que encontramos este lugar, pues sigamos orando, que Dios nos guíe, que nos diga hacia dónde. Yo sigo pensando que sí era el deseo de Dios que saliéramos ya de Van. No estoy seguro en qué dirección en este punto, pero estamos orando y buscando una casa amplia, especialmente en un lugar fuera de un fraccionamiento y en una calle donde haya gente, viviendas, escuelas, lo que sea, algo así. Este lugar nos lo prestaron por hoy domingo. Estoy viendo la posibilidad de que nos lo puedan rentar los domingos en la tarde. También me gustaría escuchar sus opiniones si creen que puede funcionar para nosotros temporalmente este sitio o no, porque sí queremos vernos precisamente en este momento del Omicron, tal vez cada 15 días, porque no sé cuántos les ha dado ya la gripita. ¿Cuántos han tenido gripita? Bueno, muchos de nosotros ya experimentamos esa gripe, que probablemente fue un COVID disminuido, ¿no? Según dicen algunos. Entonces, por ahora me gustaría buscar la posibilidad de que al menos cada 15 días nos pudiéramos ver, y quizás más adelante cada semana, ya que pase esta ola del Omicron, y cuando ya encontremos un sitio más permanente, pues quiera Dios que ya podamos vernos aún entre semana en la forma como habíamos planeado, tener reuniones de varones o de jóvenes o lo que sea. Esa es la situación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario que le gustaría hacer. Sí. ¿Y la tarde es la única opción que hay para hacerlo? Creo que sí. ¿En qué estás pensando? ¿Que sería otro día mejor opción para la iglesia? Pues yo creo que el horario, más que nada el horario. Sí, porque aquí se reúnen el domingo en la mañana. Yo la otra opción que había pensado era tipo sábado en la noche o viernes en la noche, pero los que tienen niños chiquitos no van a estar felices con esa idea, creo yo, porque es pesado y en la noche ya es otro tema. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Aparte del domingo en la tarde, ¿piensan que pudiera funcionar
más un sondeo rápido, ¿quién preferiría más, no sé si sea posibilidad, pero si fuera, ¿quién preferiría más domingo en la tarde y quién preferiría más sábado en la noche? A ver, los del domingo en la tarde, los de sábado en la noche. Ok, muy bien. Pues vamos a ver, de hecho no sé si hay posibilidades de eso, pero